Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia virtual y física en este evento para presentarles el Innovation Hub Tulum. Vamos a empezar con las ponencias virtuales internacionales que nos darán una visión del mundo de la innovación para las Smart Cities y Smart Tourism. Un saludo para los ponentes, buenas noches, buenas tardes a ustedes. Gracias por su presencia y compartir este proyecto que a continuación damos paso a paso cada una de las ponencias. Y desde la Ciudad de México se conecta con nosotros Gilberto Basilio. Él nos hablará sobre IoT, Internet of Things para turismo y empresas. Hola a todos, mi nombre es Gilberto Basilio, soy el Country Lead de la empresa Tribe Labs. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por participar, por la oportunidad de participar en este congreso, en esta unión, en esta participación de todos para juntarnos, ¿no? Y hacer mucho más fuerte esta parte de la Innovación Hub de Tulum. Para mí es un privilegio estar aquí y muchas gracias por recibirme. Vamos hoy a hablar un tema de todo este discurso y de todo este camino que se debe de tener del dato a crear un legado digital dentro de las empresas. En la siguiente diapositiva podemos ver el tema del contexto, ¿no? A mí esta imagen me gusta muchísimo ya que nos muestra una imagen en el 2005 y una imagen en el 2013. Es exactamente la misma área, pero uno está recibiendo a un papa y el otro está recibiendo al papa nuevo, que es el Papa Francisco. En estos han pasado 8 años y nos demuestran una imagen el concepto de la hiperconectividad. Entonces, la importancia de que en estos 8 años, desde 2005 al 2013, haya existido la hiperconectividad de las personas, nos da la importancia de ver el pasado para poder predecir el futuro. ¿Y qué ha pasado del 2013 al 2021? Ya no hemos aumentado esta hiperconectividad, sino que el camino que hoy han tomado han sido las cosas. En esta gráfica podemos ver la conectividad de los dispositivos de IoT, es lo que ha ido creciendo y es lo que va a seguir creciendo exponencialmente. Si bien las personas van a seguir estando más hiperconectados, no quiere decir que van a empezar a generar mucha más información. Hay cierto límite que podemos generar dentro de las personas, pero los dispositivos son los que van a empezar a tener mucha mayor información, a generarla y sobre todo a ejecutarla. Entonces el futuro de la tecnología, o lo que hoy llamamos el futuro de la tecnología, es la parte del IoT. Entonces hoy aquí podemos ver en esta diapositiva un tema de conceptos básicos acerca del IoT. Mucha gente dice que el Internet de las cosas empieza en las cosas. Y hay un tema ahí contradictorio. En realidad el Internet de las cosas no empieza con las cosas, empieza con los datos que generan esas cosas. Y esta diferencia sutil es fundamental para aquellas empresas que quieren trabajar en este concepto. Esta diapositiva se lee muy fácil. Se lee de la parte de abajo de las cosas que tienen a una conectividad mediante A y después llegan a una plataforma digital. Y lo más importante es que exista C, donde esto puede estar conectado. Mucha gente les va a decir que este tipo de información es lo que las cosas no pueden estar solamente llevando por conectividad a la plataforma, sino que lo más importante es cuando estas cosas tienen una conectividad y a la misma vez llegan a la plataforma, pero la plataforma puede ejecutar o mandar una acción sobre las cosas. Este círculo, esta retroalimentación constante es lo que realmente le agrega mucho valor adentro de las empresas. Dentro de la experiencia que hemos formado y dentro de los diferentes, no solamente interacciones que hemos tenido con las empresas, sino también dentro de los diferentes white papers y de diferentes publicaciones que hemos visto, el mayor valor que se le agrega al Internet de las cosas no es solamente cuando una cosa está generando datos, cuando podemos conectarla, sino también cuando puede llegar a una plataforma, a una inteligencia que pueda hacer algo con esos datos. La conectividad solamente conecta el dato, pero la plataforma digital es la que interactúa, correlaciona y reacciona al dato. Y ahí está la parte más importante. Aquí solamente quiero mencionar un tema de los conceptos básicos. Si solamente tenemos las cosas
con la conectividad, eso se le llama telemetría. Es parte importante del IoT, por supuesto, pero es importante también saber distinguir que ese solo concepto es tan solo una métrica a distancia, la telemetría. Si el dato utiliza la telemetría y llega a la plataforma, eso se le llama Big Data, ¿no? O se le llama un Data Lake, ¿no? Es información que solamente llega a la plataforma y es importante, nos va generando contexto, pero no es fundamental para el IoT. El IoT es cuando los datos de las cosas, la conectividad, llega a la plataforma y la plataforma llega a comunicarse de vuelta con estas cosas. Ahí es donde se agrega mucho más valor. Si nosotros hacemos esta distancia sea más corta, es decir, que no necesite de una conectividad para llegar al Internet y después a una plataforma, sino que la plataforma se acerque a las cosas, lo que hacemos es un tema de cómputo en el borde o edge computing. Lo más importante de todos estos procesos es que aquí empieza el verdadero escrutinio de los datos. El escrutinio de los datos es una parte fundamental porque las empresas hoy cuentan con mucha información y muchos datos, pero realmente, ¿cuál es el dato más valioso que tenemos? Aquí es donde realmente empieza lo importante y sobre todo que nos hace mover desde vender un tema de productos, ahora vender un servicio para darle valor a ese dato. Y aquí es donde empiezan las preguntas interesantes dentro de esta transformación digital y este legado digital. ¿Realmente cuánto valen tus datos? Esta diapositiva me encanta, ¿no? Porque me dice, bueno, si estamos hablando de datos, ¿quién realmente te da la fuerza? Y ya sé que está la imagen de Darth Vader y es un tema así medio de Darkseid, pero quiero darles 2 a 4%. Quiero darles esa estadística. Tan solo del 2 al 4% de la información que generan las empresas es analizada. Del 2 al 4%. Este es un dato que la historia nos va a ver como en realidad hacíamos empresas basadas en religión, no en información que realmente tenemos. De aquí está el gran reto que tienen las empresas hacia el futuro. Tienen que evolucionar la parte del Internet de las cosas. ¿Cómo se evoluciona la parte del Internet de las cosas? En la siguiente diapositiva vemos qué es lo que mueve la parte de IoT. Por supuesto que la primera cosa que se tiene que hacer es conectar lo que no está conectado, ¿no? Si nos interesa medir algo, primero hay que conectarlo para que esté generando esta telemetría. Después hay que hacerlo inteligente y eventualmente hay que hacerlo autónomo. Pero la finalidad última que busca la parte del Internet de las cosas es hacerlo predictivo. Poder predecir el comportamiento y así lograr, por ejemplo, en el retail, poder predecir con errores mínimos cuál es el stock o cuál es la cantidad de ropa que necesito para que la clienta pueda comprar de la manera que a ella mejor le convenga. Ese es realmente uno de los esquemas. ¿Qué beneficio le estoy trayendo? De aquí es donde mucha gente empieza a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Mucha gente les va a hablar de 5G, les va a hablar de LoRa, les va a hablar esto de los translators, que son no solamente dispositivos que generan inteligencia, sino también que pueden intercomunicar con diferentes protocolos de comunicación dentro de las cosas. Pero si esto del IoT funcionara como una maquinita, en realidad este tipo de cosas, el 5G, el 6G, el LoRa, todo este tipo de cosas funcionan como el aceite que va a fluir o a hacer mucho más ágil esta maquinita. Los grandes manejadores o una de las grandes razones por qué está sucediendo esto en la actualidad es un tema por la evolución de los analíticos, esto que le llamamos el deep learning, es decir, la inteligencia artificial que se está agregando dentro de las instituciones y la facilidad que hoy tienen las instituciones para acceder tanto al cómputo, a la conectividad, pero sobre todo aplicarlo dentro de sus intereses. Ahora, aquí hay un tema fundamental dentro de las empresas. ¿Quién está dirigiendo la transformación digital dentro de las empresas? Si lo está haciendo el equipo técnico va a desarrollar las capacidades de las máquinas que tienen a su alrededor. Pero si es el equipo de negocios, va a hacerlo mucho más hacia los negocios. Hoy nos encontramos que todo esto también tiene un impacto cultural dentro de las empresas, donde ahora todos los equipos tienen que colaborar. El IoT se dice que es cuando la parte operacional, la OT y la parte de IT se hablan y se empiezan a hablar por primera vez en conjunto. Pero si ellos no tienen claro hacia dónde va el valor, entonces estaremos cometiendo uno de los grandes errores, el simplemente comprar tecnología por comprar tecnología.
Y aquí es una de las grandes tentaciones que existe en el IoT, donde muchas empresas van a acercarse a ofrecer el simple hecho de ofrecer tecnología. Y aquí lo que queremos es empezar a definir cuál es el eje de valor, a quién le vamos a agregar, quién es el cliente, quién es la clienta que se va a beneficiar de esta tecnología. Ahí es donde empieza la transformación digital. Y si bien en esta diapositiva decimos empieza con tu transformación digital, vemos que no solamente es el eje de valor, sino para realmente hacer la transformación digital, tenemos que pensar algo que en inglés se les llama las 4 Ps, ¿no? People, Places, Process y Productos, que se traduce como la gente, la plaza, los procesos y los productos. Estos son, si en el otro lado el 5G, la inteligencia artificial servía como aceite, en este caso, estos son los pilares sobre los cuales vamos a tener la transformación digital. Es fundamental no solamente hablar de los productos, del lugar donde lo vamos a hacer, del proceso que vamos a cambiar, pero sobre todo de la gente. Y para eso les quiero poner este ejemplo, ¿no? Y esta imagen que se ve en estos kioscos digitales bellísimos que se tienen en los centros comerciales, donde se puede ir pidiendo la comida para agilizar el proceso de comida, especialmente en lugares donde están cerca de oficinas, ¿no? Es un producto hermoso, por supuesto que agiliza el proceso y está en el lugar adecuado donde se tiene que adecuar. Vengo de unas empresas donde nos dimos cuenta que la gente era quien totalmente desconectaba estos kioscos, porque creían que estos kioscos les iban a venir a quitar el trabajo. Saboteaban este tipo de tecnología. Es importantísimo comunicarlo a la gente y la gente sigue teniendo un alto valor dentro de las empresas. Estos tipos de tecnología les tienen que ayudar para mejorar con vistas hacia el cliente. Y también hay que ser muy ágiles y hay que ser muy humildes cuando se da este tipo de información porque es fundamental. Sabotaje viene de una palabra francesa, de sabot, cuando a la gente sabot viene de zapato, cuando en la primera revolución industrial se le aventaba a las máquinas, ¿no? Eso es lo que realmente va a ser la transformación digital cuando se pueden comunicar. Y una vez que se logra el comunicado, una vez que se logra este proceso y se puede interactuar sobre este proceso, es ahí cuando vamos a generar un legado. Esa es la verdadera revolución que se tiene que tener el día de hoy. Hay miles de metodologías. Aquí yo solamente propongo una metodología donde hay que estar interactuando sobre este tipo de procesos, pero hay que tener la visión hacia dónde vamos. Entonces, en resumen, ¿cómo vamos del dato a la revolución? Primero, tenemos que ver los datos que tenemos, los datos análogos. Después, tenemos que hacerlos de una manera digital. Tenemos que pensar en el IoT y su evolución. Tenemos que así crear la transformación digital. Y solamente con la transformación digital podemos generar un legado. Si a aquellos les gusta el fútbol, y en una analogía muy rápida, al principio era un solo árbitro generando unas cuestiones de datos, ¿no? Y mucha gente cree que una revolución pasó cuando una dama fue árbitro, ¿no? Y cuando se vestían ahora con colores mucho más fluorescentes, ¿no? Ese es otro tipo de revolución. La revolución digital es cuando en realidad empezamos a tener información. Los usuarios empezamos a ver el fútbol y, por ejemplo, nos empezaron a decir cuántos minutos extras tenían. ¿Cuántos minutos extras tenían? ¿Alguien no se acuerda que antes un juego de fútbol podía durar 15 minutos más, ¿no? El IoT se parece hoy más al VAR, ¿no? A este odiado VAR. Pero si en realidad podemos escalar esa tecnología a todo el estadio, en todo proceso, empezaríamos una evolución. Y esa transformación quizás se vería como un robot ahora hablándole constantemente al árbitro. Y eventualmente sí sustituir al árbitro con un grupo de 30 ingenieros atrás que van a generar el mayor valor para agregar un juego mucho más justo, más honesto, sin espacio a la corrupción, ¿no? Y para aquellos que van a desarrollar este legado, el legado empieza hoy con las decisiones que hoy se tomen sobre las partes del dato digital, sobre el IoT, sobre el valor que podemos agregar para todos ellos y para aquellos que quieran acercarse a nosotros y mostrar nuestras mejores prácticas que tenemos
aquí para todos ustedes. Muchas gracias. Y desde Barcelona se conecta Xavier Sardá. Él nos hablará del neurobusiness y las nuevas empresas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Xavi Sardá y soy una de las personas fundadoras de la empresa NeuroInBusiness. En NeuroInBusiness, como su nombre indica, nos dedicamos a la aplicación de la neurociencia a las organizaciones para hacerlas más eficaces y más eficientes. Pero antes de entrar en profundidad en lo que hacemos en la empresa, me gustaría hablarles un poquito sobre neurociencia, porque quizás hayan oído hablar de que tenemos 3 cerebros diferentes y que depende de lo que nos pasa, pues se activa uno u otro, y que depende de lo que nos sucede, se hace como una especie de bypass en nuestro cerebro que no podemos controlar. También es posible que hayan oído hablar de que tenemos 2 hemisferios y que trabajan de forma bastante independiente, que uno está dedicado a toda la parte artística, bohemia y holística, y que la otra está más enfocada a la parte secuencial, matemática, algebraica. O también es posible que hayan oído hablar de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro y que si utilizáramos el 100% de nuestro cerebro seríamos una especie de superhéroes. Incluso se pueden encontrar películas y series que hablan de ello. Todas estas teorías están muy bien intencionadas, nos han servido en el pasado, ¿vale? Pero ahora sabemos que la conducta humana es mucho más complejo que esto, que tenemos que analizar los patrones de conducta de las personas con una profundidad mucho más elevada que no esta. Para poneros un ejemplo de esto, déjenme que les introduzca un pequeño ejemplo que utilizamos a menudo para hablar de ello, que es la marca Nokia. La marca Nokia de teléfonos móviles, a principios de los 2000, era el fabricante líder de telefonía a nivel mundial, pero cuando se presentó el primer iPhone por parte de Apple, decidieron que las pantallas táctiles no era una tecnología que las personas fuesen a adoptar de forma masiva y optaron por no seguir la estela del primer dispositivo con iOS y decidieron quedarse relegados en ese mercado. Lo que no entendió Nokia o lo que no quiso evaluar Nokia es que la conducta de las personas iba a hacer de ese primer smartphone comercial, había otros, pero realmente que fuese utilizado de forma masiva por las personas fue el primer iPhone de 2007. Lo que no entendió Nokia en ese momento es que ese dispositivo no iba a ser un teléfono móvil, que ese dispositivo iba a ser la agenda, iba a ser la cámara de fotos, iba a ser el reproductor de música, iba a ser un centro de entretenimiento para las personas que lo llevaban en su bolsillo. Y ahí es donde Nokia cometió un error que la llevó prácticamente al borde de la desaparición y de hecho terminó vendida a Microsoft y ahora las licencias para utilizar su marca las tienen empresas de todo el mundo. ¿Vale? El análisis de la conducta humana o el análisis de las necesidades de las personas o de las inquietudes de las personas fue lo que impidió a Nokia detectar eso. Y es algo que podemos ver hoy en día, porque estamos hablando de un ejemplo de hace más de 10 años, lo podemos ver hoy en día en los fabricantes de relojes. Apple, otra vez, pero también Fitbit, Samsung y muchos otros fabricantes se han dado cuenta que el reloj, los smartwatches, se están convirtiendo en un centro de salud. Es decir, a día de hoy puedo comprar un reloj por menos de $100 que es capaz de mirar cómo está mi corazón y cómo está mi nivel de saturación de oxígeno en sangre. Y sería capaz de enviarlo de forma síncrona a mi centro de salud para que me enviaran recomendaciones para mejorar mi salud. Y eso la industria relojera clásica no lo está incorporando. Y de la misma manera que Nokia en su momento cometió el error, es posible que los fabricantes de relojes estén cometiendo ese error a hoy en día, porque no están utilizando los conocimientos sobre neurociencia y sobre conducta humana que estamos utilizando nosotros en nuestro día a día. De la misma manera que la utilizamos de forma externa para trabajar en temas de branding o en temas de marketing, para profundizar en las campañas o para desarrollar estrategias exitosas para el reconocimiento de las marcas, estos conocimientos de neurociencia los podemos aplicar de forma interna. Es decir, de forma
habitual nos encontramos que cuando queremos mejorar el clima laboral de una empresa, lo que se nos pasa por la cabeza es hacer grandes jornadas outdoors, llevamos a los equipos a generar experiencias, pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué intentamos generar experiencias comunes? ¿Nos hemos parado a pensar para qué sirven? Seguramente no, porque si nos paráramos a pensar nos daríamos cuenta de que todas estas experiencias pueden generar un buen clima laboral durante un tiempo, pero que si realmente no cambiamos la dinámica de trabajo, si no cambiamos la dinámica interna en la que se relacionan las personas dentro de la empresa y que realmente las experiencias que generamos fuera no impactan en cómo se relacionan dentro, es posible que estemos perdiendo el tiempo y es posible que estemos perdiendo el dinero. El dinero que la empresa está invirtiendo en esos trabajadores, si lo invirtiera de forma mucho más inteligente, cambiando las dinámicas y las conductas dentro de la empresa, estaría mucho mejor invertida. Y aquí déjenme hablar durante un breve periodo de tiempo del behavior design. Muchas veces intentamos que clientes, colaboradores, trabajadores desarrollen conductas relacionadas en un ámbito concreto para que respondan a nuestras necesidades. Y muchas veces intentamos que esas conductas se desarrollen en base a la motivación o que se desarrollen en base a una motivación tanto intrínseca como extrínseca. Es decir, nosotros estamos diciendo a las personas que hagan cosas, pero no nos paramos a diseñar cómo queremos que estas conductas se desarrollen. Y si confiáramos en los conocimientos que tenemos sobre neurociencia y conducta, podríamos ver que simplemente haciéndolo más fácil al principio, dando recompensas y subiendo la complejidad de la tarea que queremos que hagan poco a poco, podríamos conseguir resultados mucho más satisfactorios para las empresas. Piensen si no en un videojuego. El primer nivel de los videojuegos normalmente está diseñado para que el jugador aprenda los controles de ese videojuego. Y de hecho es extremadamente sencillo para los jugadores, digamos, senior, los jugadores que llevan mucho tiempo jugando a ese juego. De hecho, para un jugador que lleva tiempo jugando a un videojuego, el primer capítulo es como, quiero pasarlo rápido porque me aburre, ¿vale? Pero si el jugador no hubiese pasado por ese primer nivel la primera vez que jugó a ese videojuego, es posible que nunca hubiese aprendido a jugar a ese videojuego. Tener en cuenta las dinámicas de las personas, los aprendizajes de las personas y cómo las personas se sienten cómodas con la tecnología nos permite utilizar la tecnología de forma consciente. Nos permite vender elementos tecnológicos que tengan sentido, que dan una experiencia coherente al cliente y hace que ese cliente quiera repetir con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia es coherente, nuestra experiencia es positiva y lo que queremos es precisamente que el cliente cuando sale por la puerta de nuestra empresa diga, yo voy a repetir con ellos. Esa es precisamente la tarea que realizamos en Neuro in Business. Diseñamos los productos y servicios para provocar eso. Diseñamos las marcas potentes para que las personas de todo el mundo sean capaces de reconocerla simplemente con un vistazo o simplemente porque nuestro empleado ha sido capaz de hablarle a ese cliente con los valores que representa la empresa. Muchas gracias por su tiempo, ha sido un placer y espero que este congreso sea de su agrado. Jordi Argente, desde el Silicon Valley, California, nos hablará del fundraising para startups. Buenos días, buenas tardes. Soy Jordi Argente. Me comunico con ustedes desde Silicon Valley, en California. Y les doy las gracias por invitarme a este evento del Innovation Hub Tulum. Creo que va a ser un éxito y tengo muchas ganas de poder compartir con ustedes algunos de mis aprendizajes y mis opiniones y mi experiencia aquí en Silicon Valley. Vengo aquí en el Silicon Valley desde el año 2008. Ya son unos cuantos años, he estado trabajando con startups, algunas mías de mi creación, otras de otros emprendedores.
Y mi valor añadido es ayudarle a los emprendedores a levantar fondos de inversión del capital riesgo, del venture capital típico de Silicon Valley. En general, las empresas con las que colaboro son empresas de fuera del Silicon Valley. Algunas de España, de donde yo soy originalmente, otras de Asia, donde he vivido un montón de años, y alguna latinoamericana también he colaborado en algún momento. Creo que el input más importante que les puedo compartir con ustedes en relación a la inversión en Silicon Valley es que levantar fondos de inversión es vender. Estamos vendiendo una empresa, un concepto, una visión, un equipo humano, una tecnología, un potencial de mercado, etc. Estamos vendiendo este paquete, ¿no? Entonces, es muy importante cuando vendemos que el paquete que estamos intentando vender le encaje al comprador. El comprador es el inversor. Y el inversor de Silicon Valley tiene unos requerimientos como cualquier otro inversor los tendrá en cualquier otra parte del mundo. Silicon Valley es especial porque primero hay mucho dinero disponible de inversión. Recuerden que un 50 o 60% del capital riesgo que se invierte cada año en los Estados Unidos se asigna desde empresas de capital riesgo de Silicon Valley, de Venture Capital de Silicon Valley. Y esto ya representa un 50-60% del capital riesgo mundial de por sí, ¿no? O sea, hay mucho dinero disponible buscando proyectos perfectos. Ya hablaremos de qué es un proyecto perfecto, ¿no? Y esto lo explicaré porque todo el que quiera levantar dinero o en algún momento entrar en el Silicon Valley con fundraising, pues es importante que entienda lo que estos inversores, estos compradores de su visión, de su negocio, están buscando. Entonces, y el concepto es muy sencillo y no es más difícil levantar fondos que vender un producto. Y cualquier buen emprendedor en su momento habrá tenido que vender, porque cualquier fundador, ya saben que el primer proyecto de cualquier fundador es vender el concepto. Estamos siempre vendiendo el concepto de la empresa, estamos vendiéndolo a posibles socios, estamos vendiéndolo a posibles empleados, estamos vendiéndolo a los inversores, estamos vendiéndolo a los posibles clientes, continuamente, ¿no? A colaboradores, a advisors, a consejeros y consultores, estamos siempre vendiendo, ¿no? Bueno, el comprador, el inversor de Silicon Valley, hoy en día, y las necesidades del comprador están cambiando constantemente, están en evolución, ¿eh? Pero hoy en día, a principios del año 2021, lo que están buscando es un crecimiento y están buscando un crecimiento muy rápido. El inversor está buscando crecimiento del proyecto, ¿no? Crecimiento en el mercado, no de número de empleados, no de líneas de código que se han hecho, sino crecimiento de número de clientes consistentes, no un cliente que nos compra una vez y ya no vuelve, no, clientes que van y vuelven y al siguiente mes vuelven a entrar y constantemente están utilizando la plataforma, el producto, lo que sea, ¿no? Y este crecimiento es rápido, ¿eh? ¿Por qué quiere un inversor comprar crecimiento rápido? Pues los fondos de capital riesgo son fondos de 10 años. El inversor tiene que invertir en los 3 primeros años del fondo y luego tiene 7 años para continuar creciendo el proyecto. Idealmente, al final de los 10 años, venden la participación de la empresa que ellos tienen, ¿no? Este es el modelo de negocio de ellos, ¿eh? Y ellos entran con una inversión, vamos a decir $1 millón, por decir algo, y la intención es que en este periodo de 10 años ellos puedan obtener un retorno de por lo menos 10 veces esta inversión, ¿no? Entonces, entran con $1 millón, ellos quieren vender este $1 millón en acciones por 10 millones durante este periodo. Este es el periodo de 10 años legal en la mayoría de los fondos. Algunos son más largos, algunos son más cortos, 7 años, algunos son de 15, hay algunos pocos de 20, etc. Pero el capital riesgo, el venture capital en general, la mayoría son de 10 años, aquí en Silicon Valley. ¿Qué pasa? Que los inversores hoy en día van con prisa. Y esto es normal. Si ellos pueden entrar con $1 millón y salir con 10 en 5 años en vez de 10, pues mejor,
porque así tienen otros 5 años para trabajar en el siguiente proyecto. Y cada vez los inversores seleccionan proyectos en base a un periodo más corto de tiempo que idealmente en el que querían salir de la inversión, ¿no? Vender su participación por como mínimo 10 veces el dinero que han invertido. Hay inversores que buscan proyectos a 2 años, o sea, quieren entrar y en 2 años ya salir. Algunos a 3 años, si pueden, ¿no? Algunos quisieran entrar en 5 y salir en 5 años, pero bueno, no pueden, no hay más remedio y salen en 10. Y algunos ni en 10, en 15 y tienen que aguantar un poco más, ¿no? Pero en general muchos fondos tienen que cerrar, tienen que liquidar el fondo y tienen que buscar alguna fórmula para liquidar cada una de las inversiones. Entonces, una empresa que crece muy lentamente no encaja en este proyecto. Cuidado. Esto no quiere decir que el proyecto sea malo. Esto no quiere decir que el proyecto no tenga futuro. El proyecto puede tener futuro, puede crecer lentamente y puede conseguir esta multiplicación de la inversión en 10 o más veces, pero igual necesitan 25 años, ¿no? No pasa nada. El proyecto es bueno, pero no es un proyecto para un inversor de venture capital, creo yo. Recuerden que aquí en Silicon Valley, de cada 10 proyectos que se presentan a inversores, solo uno acaba recibiendo inversión. Otros 9 nunca consiguen inversión de capital riesgo, de venture capital. Esto no quiere decir que no pueda crecer el proyecto. Igual pueden conseguir inversión de otros inversores, de ángeles, de inversores amigos o familiares, el friends and family. O pueden algunos incluso conseguir alguna financiación bancaria si tienen algún colateral para estos préstamos, ¿no? O lo mejor de los casos, poder vender a clientes, ganar dinero y autofinanciarse con el cash flow que se genera con el negocio, ¿no? Pero estos proyectos no serían para un inversor de capital riesgo. Para poder crecer tanto se necesita un mercado muy grande. Entonces, este es otro requerimiento de los inversores de capital riesgo. Ellos quieren que el mercado sea muy grande porque así hay más capacidad de crecimiento. Y muy grande se habla de billion, ¿no? De $1.000 millones para los americanos, ¿no? Un tamaño de mercado anual del orden de los $1.000 millones. Si el mercado es muy pequeño, los inversores te dirán, oye, es un muy buen proyecto, buena suerte, pero lo vemos como un nicho y no nos queremos meter. Y otra cosa muy importante es el equipo humano, ¿no? El equipo humano quizás es el concepto más importante a la hora de seleccionar una inversión para un inversor de capital riesgo. Y digo equipo porque los inversores de capital riesgo tienen tendencia a preferir equipos que emprendedores individuales, porque hay mucho más talento y mucho más buena dinámica en un equipo humano. El otro día un amigo que trabaja en Venture Capital me decía, mira, nosotros tenemos tres principales criterios de inversión. El primero es el equipo humano. El segundo es el primero es el tamaño del mercado. El segundo es el equipo humano. Y el tercero es la tecnología. El primero es el tamaño del mercado porque si el mercado es pequeño yo no lo puedo hacer grande. No puedo hacer nada como inversor para que el mercado crezca. Sí que invertirán en proyectos en los que ellos ven que hay un potencial de crecimiento del mercado, ¿no? Cuando se crea un nuevo mercado, ¿no? Pero es algo que ellos saben que no pueden gestionar, no pueden afectar, por lo tanto, tiene que ser un mercado grande. Segundo, el equipo humano. El equipo humano es el factor más importante para la startup. Y tercero, es la tecnología. Fíjense que la tecnología es el tercero, no es el primero. Porque la tecnología, si algo no funciona, le metes dinero, le metes horas y la tecnología antes o después funcionará. Tardarás más o tardarás menos, pero funcionará. Otro factor muy importante es tener la evidencia del mercado de que este proyecto va a tener lo que hace un tiempo llamaban la tracción. Es decir, que las ruedas cuando aprietas el acelerador no te patinan, sino que cuando aprietas el acelerador el vehículo tira para adelante, ¿no?
Ahora le llaman el Product Market Fit. Es decir, que el negocio ya ha probado que tiene un Product Market Fit. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se necesita para tener un Product Market Fit? Se necesita un producto y se necesita tener algún mercado, algún cliente. Cuando tienes 1, 2 o 3 clientes que te están comprando tu producto o servicio o combinación de producto y servicio de forma constante, tienes un Product Market Fit. Luego tienes que gestionar el crecimiento rápido, ¿no? Pero por lo menos el Product Market Fit ya lo tienes, ¿no? Entonces, esta validación de mercado es muy importante. Y hay proyectos que es más fácil conseguirlos que en otros, ¿no? Hay proyectos que son muy técnicos o muy científicos y esta validación de mercado, pues igual la tienes que conseguir a base de conseguir algún advisor técnico, científico o algún profesor de universidad que te valide, ¿no? Alguien con credibilidad, que les puedes decir a los inversores, mire, este profesor de la universidad, aquí les gusta Stanford, pero puede ser cualquier otra universidad, él es un experto en estos temas y me está validando el proyecto, está en nuestro advisory board, scientific advisory board, etcétera, y le gusta mucho el proyecto. Si quiere, usted puede hablar con el científico o con este profesor, ¿no? Esto es una validación de mercado. Es bueno, es importante, no siempre es suficiente, porque el inversor quiere ver que tienes un crecimiento y que tienes un crecimiento, que tienes una presencia en el mercado y que esa presencia en el mercado tiene un crecimiento importante, ¿no? Estos factores son muy importantes, sobre todo si tu startup viene de fuera del Silicon Valley. Es un poco distinto si eres un estudiante de la Universidad de Stanford aquí en medio del Silicon Valley, con un network y unos profesores de Stanford que te están validando tu proyecto. Es más fácil conseguir una inversión para ellos. Es posible que consigan una inversión sin ningún ingreso, sin ningún cliente. No serán inversiones grandes, pero serán inversiones, ¿no? Cuando vienes de fuera, y la mayoría de mis clientes vienen de fuera de Silicon Valley, la barra es un poquito más alta, o a veces mucho más alta, ¿no? Porque tienes esta distancia, ¿no? Entonces, la validación de mercado, esta Product Market Fit y este crecimiento lo tienes que tener si quieres que te tomen un inversor, te escuche tu pitch y tu historia seriamente, ¿no? Para el inversor americano le gusta ver que tienes este Product Market Fit en el mercado de los Estados Unidos. Pensar que muchos de los inversores, ellos están apostando a la carrera de caballos, digamos, a quién gana esta carrera, ¿no? Pero es una carrera en Estados Unidos. Todo lo que tengas en México, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, es importante, pero no es suficiente. Tienes que tener esta validación de mercado en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y si puedes tener una presencia aquí en Silicon Valley, todavía mejor. Ahora eso está cambiando. Si hubiésemos tenido esa conversación hace 3 o 4 años, quizás os hubiera dicho que teníais que tener el C-Level, el CEO, el CTO, el CFO, el Chief Revenue Officer aquí en Silicon Valley. Y eso, desde luego, si lo tuvieras aquí, esto ayudaría. Puedes dejar a los ingenieros en Tulum, en México, en España, en Europa, donde tú quieras, ¿no? Pero el C-Level a los inversores les gusta tenerlo cerca. Porque si quieren tener una conversación buena, quieren quedar para comer, no quieren subirse a un avión y tenerse que ir al otro punto del mundo, ¿no? Y si las cosas no van bien, tendrán que subirse al avión antes o después, ¿no? Y en cualquier startup, antes o después, las cosas no irán bien, habrá que corregir y luego las cosas ya irán bien, ¿no? ¿O no? Pero el inversor de Silicon Valley le gusta invertir en proyectos que están en Silicon Valley, ¿no? Que tienen algún tipo de presencia en Silicon Valley, ¿no? Venirse aquí, trabajar con Silicon Valley no es difícil. La gente es muy abierta. Sí es cierto, hay que ser muy dinámico. Uno no puede retrasarse. Si te mandan un correo, lo tienes que responder idealmente en 1 o 2 horas, máximo en 1 o 2 días, no en 1 o 2 semanas. Si ha pasado una semana, se olvidan de ti. Y si mantienes ese dinamismo, es muy fácil trabajar con Silicon Valley. Las empresas de aquí son muy abiertas, los inversores, ya digo, que están abiertos a trabajar con empresas fuera de Silicon Valley. Y no es difícil. La lengua no es difícil. Yo creo que es fácil y yo animo a todos los que quieran
hacer este tipo de relación y de desarrollo de su negocio con Silicon Valley, que se animen y le tiren para adelante. Y con esto acabo y aprovecho para ofrecerme a cualquier persona que le pueda interesar venir a Silicon Valley, y si puedo colaborar y ayudaros de alguna manera, estaré encantado. Muchas gracias a todos por invitarme a participar en este evento tan interesante. Les deseo mucha suerte. Este proyecto, que estoy seguro va a tener mucho éxito, del Innovation Hub de Tulum. Desde Silicon Valley les mando un abrazo y les deseo a todos muy buena suerte. Y desde Italia, Milán, nos conectamos con Elena Mazzoleni Corbetta. Ella nos hablará de la arquitectura para la Smart City. Hola, buenos días. Soy Elena Mazzoleni y soy partner de Maurizio Lai Architects, Lai Studio, una empresa de arquitectura y diseño con sede en Milán, en Italia. Dedico rápidamente unas palabras de presentación de nuestra realidad. Somos un equipo dirigido por el arquitecto Maurizio Lai, que opera con éxito en el segmento hotelero, comercial y residencial como negocio principal y que disfruta de una red de profesionales y empresas para los proyectos de mayor escala. Sobre el frente de la innovación, desde hace algunos años somos partners de un hub de innovación en la vertical del diseño, el Design Tech. En Design Tech se trabaja con modalidad de innovación abierta adentro de un proyecto muy interesante para nuestro territorio, que es el MIND, Milano Innovation District. Lo que os propongo hoy es una reflexión sobre la transformación del concepto de Smart City a Wise City, de la ciudad inteligente a la ciudad sabia. La transformación se debe principalmente a algunos factores que vamos resumiendo de forma sintética. En primer lugar, la idea de atender a las necesidades reales de los habitantes, de las comunidades de vecinos y trabajadores, así como de los visitantes, también como vehículo de demanda de bienes y servicios. En segundo lugar, la mayor importancia es que algunos gobiernos le dan al impacto social de las políticas de desarrollo. Políticas que vamos conociendo con el nombre de resiliencia y de inclusión, por ejemplo. En fin, el prestar más atención a las políticas de sostenibilidad y de economía circular como método virtuoso de crecimiento. En este contexto, la Smart City, tal como la hemos entendido hasta ahora, se ha convertido para muchos en una realidad utópica, casi, o por lo menos de difícil alcance dentro de poco tiempo. Mientras que se cuestiona también el aspecto hipertecnológico e hiperinfraestructurado como quizás una forma de inversión demasiado onerosa en comparación con los beneficios concretos. Así se viene planteando el modelo de la ciudad sabia, de la Wise City, como una alternativa razonable que integre los aspectos fundamentales del concepto Smart City, pero proponiendo una implementación gradual y diferenciada según las necesidades y las identidades de cada lugar. La construcción y la infraestructura avanzada, la ciudad conectada, la movilidad integrada y el Smart Living quedan y se transforman de metas por sí mismas en herramientas de diseño de una realidad que promueve el bienestar del ciudadano y de su integración, no solamente con dispositivos y objetos, sino también con el tejido económico, social y medioambiental. En este sentido, la educación, la formación y la participación se convierten en la base sobre la cual construir la confianza en las operaciones de desarrollo y el retorno de las inversiones planificadas, gracias a la creación de una demanda compartida, por tanto más sólida, y también de capital social. La capacidad de adaptar el desarrollo a las necesidades concretas de la propia realidad, encontrando soluciones originales, propias, va desarrollando también una identidad de marca, para decir, útil, por ejemplo, para promover el territorio y atraer nuevas inversiones.
La capacidad de adaptar el desarrollo a las necesidades concretas de la propia realidad, encontrando soluciones originales, va desarrollando también una identidad de marca, útil para promover el territorio y atraer nuevas inversiones. Y para terminar, el tema de la conexión, o sea, del ser conectados, podría ir más allá de los límites de los dispositivos y de los edificios, y se podría expandir al intercambio de buenas prácticas entre ciudades sabias, con el objetivo de acelerar la implementación de los servicios planificados sin desperdicio de tiempo y de energía. Bueno, eso es un poco nuestro punto de vista sobre el tema. Espero no haberle aburrido y haber estimulado algunas reflexiones útiles para su proyecto. Les agradezco la invitación y los saludo. Y desde la mitad del mundo de Quito, Ecuador, nos conectamos con Ernesto Kruger. Él nos hablará de la innovación para las Smart Cities y el fundraising. Mi nombre es Ernesto Kruger, soy el presidente de Kruger Corporation, una multilatina con presencia en España y América Latina, y que de alguna manera está pretendiendo apoyar en todas las iniciativas de Smart Cities a través de muchas tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial. Hablaremos un poquito de esto de la innovación en las Smart Cities. Entonces, yo iré bastante rápido en el contexto de que justamente, no voy a hablar conceptualmente, ustedes han visto ya todo lo que han estado hablando, pero en este caso me enfocaré muy fuertemente en las ciudades. Yo creo que hay una claridad hoy en día ya de lo que es los componentes de la Smart City. Hay una capa muy importante que cada vez está creciendo, y la instrumentación y la parte de todos los sensores y medidores, ¿no es cierto? Y a partir de eso hay una capa extraordinaria que cada vez es más grande, que sirve de interconexión para darle inteligencia a través de algoritmos y la visualización para la toma de decisiones. Este contexto que vemos ha permitido que aparezcan en conjugación con las tecnologías. Vamos a ver algunas tecnologías importantes que producen una innovación en las Smart Cities. La parte de las telecomunicaciones y el Internet de alta velocidad. Hoy en día existen varios canales de servicio, más protocolos que permiten trabajar con sensores y microsensores. En este sentido, ahora tenemos el Internet de las nanocosas, que permiten que tú puedas sensar cosas hasta microscópicas, lo cual esto termina en un elemento de data que hoy en día la Big Data ya no es tan complicada tener un data lake en la nube, y a partir del data lake y todo el proceso desde la extracción hasta llevarla a este elemento de Big Data, podemos predecir algunas cosas, y conjuntamente con la algoritmia, pues muchas cosas pueden predecirse y llevar a análisis. A partir de ahí tenemos también dentro de estas tecnologías exponenciales la impresión 3D y la revolución de los materiales. Esto permite pues que fundamentalmente todo lo que se haga se pueda estructurar y se pueda a través de manejar diseños en vez de elementos de compra, y evita la logística y una serie de cosas. Y la inteligencia artificial, que es la época por la cual se llama cuarta revolución industrial, donde está toda la algoritmia, ¿no es cierto? Con la algoritmia tú puedes tomar decisiones con ejemplos que vamos a ir viendo y que fundamentalmente te determinan algunos elementos dentro del Smart Cities. La biotecnología del ADN, uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las ciudades? Pero tiene que ver mucho con el tema de la salud. Y el tema de la salud tiene que ver mucho con las vacunas y tiene que ver mucho con una serie de elementos que permitirán, de alguna forma u otra, establecer tipo de controles, cercos, etcétera. Así como también los procesos de investigación han podido decodificar ciertas cosas como el genoma humano, y así como se ha decodificado, la algoritmia de esa decodificación puede servir perfectamente para todo lo que es ciudades. Robótica, la robótica tanto digital o de software como la robótica física permitirán de alguna manera estructurar una serie de
complementos en controles, vallas, seguridades, parqueos, etcétera. Bueno, también hay unos temas de vuelos espaciales dentro de estas tecnologías exponenciales, y los vuelos espaciales tienen que ver justamente con el tema del manejo de satélites, más las comunicaciones, el internet donde no hay cobertura, y es el acceso sobre todo que permite eso. Los autos autónomos que tienen que ver ya con el transporte, el medio ambiente, ayuda también el tema de que sean eléctricos, y el control de las nuevas formas de transportación masiva que tienen que ver con autos autónomos, ¿no es cierto? El tema de drones para temas de seguridad, temas de monitoreo, temas de control de tráfico, salud, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, tiene también esto. Y una de mis favoritas del blockchain, sobre el cual nosotros somos especialistas, es cómo descentralizar y a través del back office de todos estos software puedas tú hacer algunos elementos relacionados con la parte de las ciudades. La realidad virtual inmersiva, aumentada, para justamente permitir algunos elementos relacionados con la enseñanza, la educación. El blockchain era más con gobierno, con trámites, ¿no es cierto?, con transferencia de valor. Y obviamente las nuevas energías renovables hacen que tú puedas producir desde tu casa energía y se incorporen en grids, por ejemplo, de electricidad que te permitan manejar. El cloud, que bueno, ya es un poquito viejo el cloud, digamos, pero hoy en día con los clouds que tenemos de Google, de Amazon, de todos estos grandes jugadores, permiten que todo se maneje a través de la nube, ¿no? Y a partir de ahí hay un ecosistema de fintechs que lo que promueve todo lo que está promoviendo el Innovation Hub de Tulum, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con turismo, en fin, las apps y soluciones, ¿no es cierto? Me refería a eso, el tema de la ciberseguridad no puede estar de por fuera, y obviamente todo esto conglomera un aspecto importante dentro de esto. Entonces, yo creo que he querido justamente mostrar es todo esta faceta que existe a lo largo de estas tecnologías que permiten que, por ejemplo, podamos establecer una serie de elementos que se mezclan para estructurar una serie de soluciones que antes no eran viables sin la presencia de estas tecnologías. Yo diría, por ejemplo, en el tema del Internet de las Cosas, hoy como tenemos IoTs, Cloud Gateway, ¿no es cierto? Tenemos LoRaWANs, Narbaron, IoT, LTE, Cloud, Wi-Fi, LPWANs, y sobre eso hay dispositivos muy baratos para controlar mucha lógica, Droid, BBB, Arduino, Raspberry, Raspi, bueno, hay una serie de elementos que permiten de alguna manera estructurar una serie de soluciones. Y me voy a permitir mostrarles aquí un poquito una serie de elementos en donde esta lámina explica un poquito de Freeware Foundation, básicamente cómo se están ya interconectando todo, y eso, bueno, ustedes dirán, pues esto ya lo conocemos, correcto, pero lo interesante de esto es cómo la parte del contexto de los sensores cada vez es mejor, son más estructurados, más baratos sobre todo. Y eso permite que puedas tener una serie de elementos para justamente el manejo. Y a partir de ahí tienes todos el middleware, ¿no es cierto?, para llevar todos los tipos de soluciones de Smart City que en el evento han estado hablando algunos de ellos en detalle. Manejo del tráfico, la contaminación, el espacio público, la parte de transporte, el manejo de las basuras, el tema también de transporte, el tema del manejo de las poblaciones. Y a partir de todos estos elementos y muchos más, ¿no es cierto? Está la electricidad, etcétera, etcétera. Se han permitido elementos que ya, con lo que he hablado, tener todo lo que es la algoritmia, la inteligencia artificial, para el control de los semáforos, para identificar la parte de seguridad, por ejemplo, identificar delincuentes, etcétera, etcétera, y interrelacionar el mundo de las APIs que se encuentran aquí, ¿no es cierto? Permiten que todo sea interconectado y finalmente tú lleves esto a un portal también que pueda ser abierto, con datos abiertos que te permita justamente manejar la información en ese contexto. Entonces, justamente en este aspecto,
hay una serie de elementos que se puede hacer innovación. Yo creo que aquí el infinito, la imaginación, todo lo que algunos han estado hablando acá es el límite. Y justamente vuelvo a mostrarles este asunto de cómo se puede manejar muchas cosas, muchas soluciones. En ese contexto hay para el agua, para la seguridad, para la detección de armas, para la basura, o sea, todo lo que esto, ahí hay una serie de la innovación en ciudades, como vemos aquí, está en todo incluso en los puertos, en la parte del manejo del internet, en los sistemas de sanitización, de drenaje, en los sistemas públicos de redes, de eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un poco el límite es lo que ha permitido, de alguna forma, que todas estas, digamos, inteligencias que se puede, a partir de una Smart City, se puedan trabajar. En este sentido, tenemos la capacidad de que justamente se produzca la inteligencia en la economía, en el modelo económico de las ciudades, en el modelo económico de los gobiernos, en el modelo de todo lo que representa la educación y hoy en día con lo que está pasando, tiene mucha más fuerza. La inteligencia en la convivencia ciudadana, en la estructura y redes y obviamente el medio ambiente. Todo ese contexto que estamos viendo, estas tecnologías permiten innovar en todo esto. Si veamos un ejemplo, el gobierno. El gobierno viene la parte importantísima de la inteligencia de gobierno, que yo le llamo, y aquí lo más importante es que el ciudadano sea el eje de todo, ¿no es cierto? Hoy se habla de transformación digital, donde el ciudadano queremos que sea el eje de todo, y aquí es donde se puede hacer mucho, 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 y se está haciendo de hecho con los servicios digitales, a través primero de la identidad digital, luego el uso ya de plataformas para el manejo de quejas, reclamos, canalización de propuestas a ciudadanos, etcétera, los trámites, en general las ventanillas únicas. Todos estos elementos, atrás está todo lo que se puede hacer y se puede censar antes que una persona vaya, que el manejo de todos sus elementos relacionados es parte del bienestar. Recuerden que una Smart City lo que buscamos es el bienestar de sus ciudadanos y hay muchos desafíos. No voy a quedarme aquí y simplemente mostrar que existen más y más desafíos. El grado de madurez de las ciudades inteligentes todavía es bajo, por ejemplo, en América Latina. También en España he visto que hay mucho avance, pero en otras ciudades no hay tantos. Y bueno, la relación, el proceso, comienza a ver que lo más importante que se pide hoy y que estamos pidiendo todos es el tratamiento de los ciudadanos. Y aquí en esta lámina me voy a permitir detener un poquito, porque todo pasa por un framework, ¿no es cierto?, que existe a través de la innovación que produce soluciones, de la automatización de los procesos, la omnicanalidad, que es como se llega a los clientes, la analítica y obviamente el marketing digital y todo lo que eso representa. Y a partir de eso tenemos una serie de elementos para el gobierno electrónico a través de la gestión del servicio, la simplificación de trámites y la automatización integral y obviamente ya la parte fundamental que es ya la interconexión con dispositivos e integración en todo momento ciudadano y todo lo que significa. Yo me detengo en el blockchain. El blockchain es aquí estos son unos ejemplos de cómo el ciudadano ve las oportunidades en introducir blockchain, que yo creo que es una de las herramientas que puede servir para manejar mucho el tema por ejemplo, reducción de la burocracia y corrupción. Eso es fundamental. La transparencia y el desarrollo de cómo se están desarrollando un trámite, el manejo de registros, la eliminación de intermediación, la parte de entrega de servicios públicos, el tema del manejo de todo la transparencia del presupuesto, el desplegar todo lo que es los servicios públicos. Y bueno, en fin, hay una serie de despliegues interesantes que está con esta tecnología que sirve para todo, nos sirve para procesos de traspaso de bienes, catastros, ¿no es cierto? Todo este tema que está en las ciudades, el manejo territorial, ¿no es cierto? El control de activos, la representación de documentos valorados, el control de acceso a activos digitales, baúles digitales para guardar identificaciones o tokens de valor, identidad digital, eso es muy importante, compra y venta y transferencia de activos, patentes, registro de la propiedad, contratos, votos electrónicos, me refiero,
la parte médica, banca, los seguros, en fin. Y después también está la inteligencia en economía. En la inteligencia en economía tiene que ver mucho con generar estos ecosistemas de innovación que eso justamente mi amigo Ferran y su equipo, con Ángel y todo su equipo y todo lo que manejan, por ejemplo, en el Innovation Hub de Tulum, es parte de estos elementos y estos modelos. Y obviamente vienen los temas de convivencia social y todo lo que tiene que ver con estos elementos que, bueno, ya he mencionado algo al respecto, y es fundamental a la hora de establecer cuál va a ser el objetivo de esto. Yo creo que esa ha sido un poco mi ponencia en el contexto que quería mostrar, sobre todo enfocarme. Hay tanto por innovar, como ustedes vieron, tantas tecnologías, y una tecnología que va a dar mucho que hablar en la innovación es la blockchain. Y la blockchain es lo que he querido, digamos, que poner énfasis, y pues en ese sentido, nuevamente, estamos a las órdenes. Ernesto Kruger, estoy en las redes sociales, y cualquier elemento de Kruger Corporation, me permito ponerles aquí para que ustedes pues tengan a bien cualquier duda, pregunta. Muchas gracias, unas buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Y muchas gracias nuevamente al Innovation Hub de Tulum, por permitirme participar en este evento fantástico. Muy amables. Y desde Reno, Nevada, se conecta Anselm Bosagoma. Él nos hablará sobre Smart Buildings para nuevas ciudades. Muy buenas tardes, mi nombre es Anselmo Sacoma y me estoy conectando desde Reno, Nevada, en Estados Unidos. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y formar parte de este proyecto, que creo que va a ser un proyecto muy exitoso. Les voy a hablar de las ciudades como servicio. Pero primero os hablo de cuál es la evolución de las ciudades a lo largo de los tiempos. Las primeras ciudades aparecen hace 6.500 años en Babilonia. Son una evolución de los pequeños poblados agrícolas que se van juntando. La primera ciudad que veis en esta imagen es Uruk, en Sumeria, Babilonia. Las ciudades ofrecen seguridad y muchas oportunidades comerciales, lo cual requiere una organización que implica tener un liderazgo y un gobierno. Las ciudades van evolucionando entre estados, y muchas ciudades-estado, juntas bajo una misma organización, se convierten en imperios. Aquí podéis ver una reproducción de Roma hace 2000 años. Y aquí podéis ver cómo es hoy. Como podéis ver, no ha cambiado mucho. Las calles están llenas de gente y, en este caso, de vehículos, que son automóviles. La ciudad, obviamente, es más grande, los edificios pueden ser mucho más altos y la ciudad incluye otras tecnologías que no existían hace 2000 años, como pueden ser las luces o el teléfono. También forman parte de una organización más grande que ahora se llama país o estado o reinado. Las ciudades continúan ofreciendo mejores oportunidades comerciales y los gobiernos siguen colectando impuestos a cambio de unos servicios y protección. Pero los gobiernos cada vez más están encontrándose con problemas o dificultades para proveer satisfactoriamente los servicios que los ciudadanos necesitan. ¿Por qué las ciudades se hicieron o se diseñaron hace miles de años en un mundo que no era conectado digitalmente? El futuro de las ciudades pasa por construir ciudades que se focalizan en el talento, en atraerlo y mantenerlo dentro de la ciudad. Un sitio que no es construido por un gobierno que necesita conseguir votos o recaudar impuestos, o construido por empresas promotoras de proyectos inmobiliarios que necesitan vender edificios. En Estados Unidos hay varias iniciativas que están trabajando en construir ciudades desde cero, con este concepto, diseñadas para un mundo como el de hoy, conectado digitalmente. Imaginar una ciudad sin carreteras, sin coches, sin autobuses, sin crimen.
un sitio perfecto para vivir, trabajar y disfrutar, con las mejores escuelas para vuestros hijos, con los mejores hospitales y con los mejores trabajos. Ciudades construidas y gestionadas por empresas. Empresas que su incentivo principal es servir perfectamente a sus clientes. Los clientes son ustedes o las empresas que ofrecen trabajo. Imaginar una ciudad sin políticos porque no son necesarios. Y aquí os dejo con una pequeña pregunta. Si las ciudades Estado dieron a cabo los que son países o imperios o reinados o estados, ¿qué pasará con este tipo de ciudades como servicios? ¿Nos llevarán a países como servicios? Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mi intervención y espero poder saludarlos físicamente próximamente. Muchísimas gracias. Y desde Sao Paulo, Brasil, se conecta Leandro Hernández. Él nos hablará sobre Big Data Marketing en Real Time. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro Hernández, soy fundador de HyperExec y CuidaLife, una empresa para los cuidados inteligentes de la salud en casa. Tengo la honra de estar aquí con ustedes para apoyar la iniciativa del Innovation Hub de Tulum, que con toda certeza va a ser un exitazo. Y todos los que están aquí estamos realmente muy interesados en que esta iniciativa funcione y funcione correctamente. Hoy les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial, de quitar algunos miedos, algunos mitos, de decirles cómo la inteligencia artificial beneficia a diferentes partes de la economía, cómo la estamos utilizando nosotros dentro de nuestras empresas, y introducir ese tópico que está muy de moda, muy del momento, para que todos consideremos que la inteligencia artificial y ese tipo de tecnologías nos pueden mejorar la vida. Me gustaría hablar con ustedes y tomar unos minutos para hablar sobre esa inteligencia artificial. Hay muchísimos discursos, mitos, historias sobre la inteligencia artificial, si los robots van a tomar el control de nuestras vidas y vamos a tener una sobreexposición a través de herramientas de inteligencia artificial que permitan a anunciantes o a empresas saber más de lo que deberían de la vida privada de una persona. Yo creo que por el contrario, a pesar de que muchas de estas cosas efectivamente puedan ser instrumentadas a través de la inteligencia artificial, existen más cuestiones positivas y más a ganar con estas tecnologías que lo que podríamos eventualmente perder, que de cualquier manera se controla como se controla cualquier otra situación imponderable de la naturaleza humana. Al final la inteligencia artificial es creada por humanos, es inventada por humanos, por lo tanto aquellas cuestiones cuestionables se controlan a través de procesos humanos. Me gustaría hablar de qué es la inteligencia artificial, cuál es su importancia, un poco de la actualidad, de la historia. Y voy a comenzar por decirles que la inteligencia artificial posibilita que máquinas aprendan con experiencias, que se ajusten a nuevas entradas de datos y que hagan tareas que permitan su complementariedad con las tareas humanas. La mayoría de los ejemplos de la inteligencia artificial sobre los cuales escuchamos hoy son de computadores que son campeones en ajedrez o de carros autónomos casi voladores. Efectivamente, muchas de esas aplicaciones son hechas con inteligencia artificial, pero no solamente son todas estas, ¿no? Inclusive hay, como nosotros en CuidaLife, que hacemos la creación de los cuidados de la salud en casa a través de algoritmos que analizan lo que un paciente eventualmente requiere por su condición clínica y los productos y servicios que van a atender esa situación, o como HyperExec hace en términos de captar las interacciones de marketing o de acceso a diferentes sites, a diferentes campañas de marketing y poder dar una expectativa del comportamiento eventual de un determinado cliente.
Todas estas tecnologías dependen de deep learning, dependen de procesamiento de lenguaje natural. Y con esas tecnologías los computadores pueden ser entrenados literalmente, porque esas tecnologías se dice que aprenden, pero no son otra cosa que algoritmos que van capturando más y más información y utilizando esa información para mejorar el propio algoritmo del que estamos hablando, que fue inicialmente programado por un ser humano. Entonces, estas tareas específicas en el caso de mejorar, por ejemplo, la atención en casa para un paciente oncológico, que eso se da en cualquier lugar del mundo, y tener una atención mucho más profunda, mucho mejor, mucho más eficiente, más corta y más barata, se da a través de utilizar inteligencia artificial, este aprendizaje profundo que es el Machine Learning, Deep Learning, para aprender con la experiencia de nuestro cliente, aquello que está ya probado dentro del mercado, dentro de la industria, dentro de los protocolos médicos, por ejemplo, y juntar esas dos cosas para dar una mejor solución para nuestros clientes, ¿no? Procesamos grandes cantidades de datos hoy en día que son colectadas de diferentes maneras. Algunos datos son públicos de nuestras interacciones con las redes sociales, por ejemplo, y otros datos son privados. Entonces, nosotros lo que vemos es que la inteligencia artificial, con las debidas permisiones de nuestros clientes, puede realmente ser un acelerador, perdón, de una mejor atención para que el cliente resuelva un problema de una manera mucho más fácil, mucho más rápida y a un menor costo, ¿no? Esto claramente es dado en la parte de salud, es dado en la parte turística, cuando un cliente necesita una mejor ruta para llegar a un determinado local, tener varias maneras o varios tipos de lugares donde ese cliente eventualmente va a quedarse, la comida de preferencia que necesita, la logística de transporte, todo eso puede ser mejorado con inteligencia artificial. Hoy día tenemos la inteligencia artificial en el mundo de hoy. Es una inteligencia que es el próximo paso, la siguiente evolución de la parte analítica, ¿no? Entonces, imagínense un hospital que está basado en inteligencia artificial o una tienda que ofrece experiencias de compra a través de inteligencia artificial que me permite analizar lo que el cliente compró en algún momento históricamente y poder correlacionar lo que el cliente podría eventualmente querer, o ese hospital del que les estoy hablando, que me permite correlacionar todo el tratamiento de un determinado cliente y efectivamente no perder más tiempo en preguntas cansativas para el cliente, sino que realmente puedo aprovechar lo que ese cliente viene a hacer o ese paciente viene a hacer al hospital. Por ejemplo, podemos también separar lo que es exageración de realidad, quitar esas historias de que las máquinas están dominando al mundo. Realmente todos esos algoritmos, esas máquinas, esos programas fueron hechos por humanos. Entonces tenemos la posibilidad siempre de controlarlos, de mejorarlos y de aprender junto con lo que vamos generando de esa inteligencia para mejorar al propio ser humano. La inteligencia artificial en el mundo de hoy está totalmente integrada a los negocios, ¿no? Es una realidad, no es que es ciencia ficción, es una promesa que ya está presente en muchas de nuestras tareas y que nos hacen más eficientes, que nos hacen nuestra vida más cómoda y que permite que personas que anteriormente no hubieran tenido oportunidad de recibir tal o cual servicio, hoy lo tengan gracias a algoritmos de inteligencia artificial que hacen las entregas más baratas y más rápidas, que hacen la atención médica más competente y más exacta para no desperdiciar recursos. Entonces, si desperdiciamos menos recursos, tenemos más posibilidades con más recursos sobrando que no fueron desperdiciados para atender a una población que no, eventualmente, históricamente no había tenido acceso a ese tipo de cuestiones, ¿no?
Y finalmente, para lo que nos atañe aquí del Hub de Innovación, la inteligencia artificial también es una manera de que nuestros ejecutivos, los emprendedores, los innovadores que están apostándole a esta iniciativa, puedan tener mejores datos y basar sus decisiones en datos, en analítica y en comparación de experiencias, todo creado a través de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, es exactamente lo que se está dando hoy día con este tipo de tópicos. Otra área definitivamente que hace uso de todo esto es la parte de venta, de tiendas, ¿no? La inteligencia artificial proporciona funcionalidad para las tiendas virtuales, pero también para las tiendas físicas, correlacionando los dos ambientes. Podemos ofrecer recomendaciones especializadas, captar momentos de emoción de un cliente y correlacionarlos con eventos de la vida diaria o con un partido de fútbol o con momentos de elecciones, por ejemplo, y crear ofertas instantáneas que mejoren la atención y que sean mucho más enfocadas a la necesidad de ese cliente, haciendo esa microatención que es un diferencial muy grande para toda la parte de tiendas virtuales. En la parte de manufactura, de fabricación, definitivamente la inteligencia artificial y el deep learning, el machine learning, junto con la Internet de las cosas, puede analizar una enorme cantidad de datos que nos puede hacer que podamos prever cargas, capacidad de cargas o de transportes, eventualmente previsibilidad de manutención de las líneas de producción o de las máquinas, controlar toda la parte logística milimétricamente. Entonces, tienen muchísimas capacidades que podemos hacer. Y finalmente, la parte deportiva, la inteligencia artificial es utilizada para capturar imágenes de partidos, de dar reportes súper exactos a los entrenadores, mostrar mejores técnicas para los propios jugadores e inclusive nos consigue traer ese análisis de una manera muy amigable a aquellos fans que inclusive están pendientes del más mínimo dato con respecto a su equipo o a su deporte favorito. Entonces, hasta aquí esa es una visión que quería compartir con ustedes sobre los diferentes usos de la inteligencia artificial, y quiero cerrar mi plática solamente para reforzar que está presente, que está creciendo, que cada vez más industrias y servicios tendrán este componente, y lo que estamos percibiendo en la área de la salud que me toca, o en el área de marketing y de mercadotecnia de tiempo real, es que aquellos negocios, aquellos empresarios, aquellos ejecutivos que no conozcan de esta área de inteligencia artificial y que no se permitan conocer, realmente van a estar fuera de la historia en un corto periodo de tiempo, cosa que no va a acontecer con las personas que estén dentro del Innovation Hub de Tulum, porque todo el mundo está bien pendiente de todas estas tecnologías. Hasta aquí los dejo. Muchísimas gracias por su atención. Soy Leandro Hernández de Cuida Live e HyperExec. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos a recibir unos saludos muy especiales. Olá, boa tarde, ou seja, boa noite para todos os calverdianos. O meu nome é Bruno Teixeira e sou da Ilha do Fogo. Sou presidente do Clube Futebol Atlântico de Cabo Verde, bem como também sou presidente da Fundação Golfinho Atlântico. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o Sr. Ferran e o Sr. Ángel num projeto digital de oficina de turismo digital para Cabo Verde, e gostaria de aproveitar esta oportunidade de parabenizá-los por este grande projeto. Será um prazer trabalhar para ligar o seu projeto de inovação, hobby, Tulum e turismo com os nossos projetos aqui, e crescer juntos e desenvolver nossos territórios. Muito obrigado a todos,
e grande abraço da minha parte, daqui de Cabo Verde. Obrigado desde ya. Buenas tardes a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este magnífico evento de lanzamiento del Hub de Innovación de Tulum hacia el Caribe y el mundo. En primer lugar, quisiera felicitar muy sinceramente a Marc Pujol por esta iniciativa de crear un entorno excepcional junto con multitud de expertos y profesionales especialistas en áreas tan diversas como innovación, turismo, empresas, finanzas enfocadas directamente a Smart Cities y Smart Tourism. Dos ámbitos que sin duda será un vértice de desarrollo en el futuro a nivel global. Marc, vemos muchas sinergias con lo que hacemos en el Mediterráneo. Sabes que puedes contar con nosotros, como siempre hacemos equipo y dispuesto con todo nuestro ecosistema a apoyaros desde aquí en este proyecto que sin duda será un gran referente. De nuevo, felicidades por tu gran profesionalidad y por haber enfocado este proyecto junto con Ferran Doñate de una forma tan innovadora y necesaria. Os deseo el mejor de los éxitos a todos. Un fuerte abrazo desde la Costa Dorada. Saludos. Buenas tardes y buenas noches. Le mando un saludo enorme a Ferran y a todo el equipo de Innovation Hub Tulum. Va a ser un placer enorme trabajar en conjunto en este proyecto de Digital Tourism Office y Smart Tourism en todo el área del Caribe. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias y bienvenidos a este proyecto conjunto que sin duda va a ser todo un éxito. Arranca Innovation Hub Tulum, con todos nosotros a bordo. Muy buenas tardes, muy buenas noches.